Bendiciones a todos. Ya estamos de regreso, gracias a Dios, de Chiapas. A todos los hermanos que estuvimos ministrando la palabra del Señor allá cerca de donde da vuelta el viento, ¿verdad? Casi al final de México, pegadito ahí con Guatemala, en Chiapas. Así que estuvimos un tiempo de mucha bendición. Creo que para todos fue una bendición. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿verdad? El sermón lo vamos a hacer diferente porque vamos a tener dos testimonios y yo en medio vamos a hacer como una especie de un sándwich, ¿verdad? Al principio el hermano va a dar un testimonio, después yo voy a compartir un poco de la palabra del Señor y después el hermano Gilberto termina, ¿verdad? Entonces vamos a hacer entre los tres un sermón. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos use y que su palabra, dicha de diferentes formas, pueda obrar en nuestros corazones. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, en esta hora ponemos este tiempo delante de tus manos, rogándote, Señor, de que seas tú el que nos hables al corazón en una manera muy especial. Por favor, úsanos a cada uno de nosotros durante este tiempo de meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Fernando. Buenas tardes a todos. Primero me presento, mi nombre es Fernando Aguilar y tuve el privilegio de acompañar a los hermanos a mi primer viaje misionero a Chiapas. Primero es darle gracias a Dios porque puso en mi corazón el primero capacitarme por medio de nuestro hermano José Luis Jiménez, que fue el que me estuvo capacitando cuando me habló por medio de 2 de Corintios 5 del versículo 17 y 20 que dice que somos nuevas criaturas en el Señor, pero también que nos da la responsabilidad que somos embajadores de Él. Entonces eso es para todos, no nada más para los que van, ni para los pastores, ni diáconos, sino es para todos que nos habla. Entonces ahí puso en mi corazón el Señor el acompañarlos. Yo tengo pánico escénico, discúlpenme si estoy nervioso, pero pues el micrófono me pone nervios. Entonces lo primero que fuimos a hacer es llegar allá. Tuvimos un aterrizaje muy bien, pero las curvas estuvieron un poquito diferentes. Un viaje de 4 horas se hizo en 6 por lluvia y neblina entre curvas. Hubo algunos percances ahí que uno de los hermanos, sin decir nombre, tuvo problemas con el mareo, pero llegamos para la gloria de Dios al primer destino. Al siguiente día pudimos ir a una de las comunidades que se encuentra en la sierra completamente, curvas que tuvimos que hasta bajarnos para puchar la camioneta que nos llevaba porque no subía de tan inclinada que estaba la sierra. Ahí tuve el privilegio de ver cómo es el amor de Cristo en esas personas, de esas comunidades, de esos hermanos que a pesar de sus carencias, de su pobreza, o sea, hacen un sacrificio enorme porque ellos andan a pie y suben esa sierra a pie completamente y te dan, primeramente le dan el agradecimiento a Dios, agradecidos con Dios. Y a nosotros como visitantes nos ofrecieron hasta lo que no tenían. Vi literalmente las caras en cada uno de esos hermanos, la cara de Cristo. Y nos ofrecieron, literal, se quitan, ahora sí, el pan de la boca por darnos a nosotros que llegábamos de visitantes. O sea, no comieron hasta que no comiéramos nosotros. O sea, es algo que, pues aunque nosotros estamos aquí con todas las comodidades, no lo hacemos. Sí ofrecemos, pero lo que tenemos. Y ellos hasta lo que no tienen te ofrecen. Eso pasó en Pechuac. Después fuimos a otra comunidad, creo que se llama, traigo mi acordeón, perdón. La segunda comunidad fue San Rafael, en el que tuvimos la oportunidad el pastor de compartir, de predicar. Y mi hermano Gilberto y yo acompañamos al pastor de allá, Eufemio, a visitar algunas casas. Tuvimos el privilegio de orar por otros hermanos, que inclusive uno de ellos estaba muy enfermo y al siguiente día falleció, pero tuvimos el privilegio de conocerlo y de saber que era un hijo de Cristo, que estaba entregado a Cristo ahí en esa comunidad. Después al siguiente día fuimos a otras 2 comunidades
Se oyen poquitas, pero están muy lejos una de otra. Como les decía al principio, los caminos están muy, se pueden decir feos por tanta curva. Es en brecha, es terracería completamente, no es pavimento. Pero pues el Señor nos llevó con bien y nos trajo con bien. Los otros días estuvimos en un campamento donde se reunió las iglesias que el pastor Eufemio ha estado implantando allá o ha estado haciendo, en la cual nos dio el privilegio a todo el grupo de compartir su palabra, el pastor con los líderes de las iglesias, a las hermanas, Griselda con las mujeres, Eunice y la hermana Claudia con los niños, al hermano Mando y se me va el nombre, fue Mando y Gilberto con los jóvenes, y mi hermano Garibay y yo estuvimos con los jóvenes adultos o ya adultos casados. Nos dio el privilegio de compartir con ellos, de interactuar con ellos y ver cómo son la cultura y las costumbres de ellos. Y pues vemos también la necesidad que tienen ellos allá. Y pues yo los exhorto a todos ustedes de que sigamos orando, sobre todo orando por ellos, por esa obra que se está levantando en Chiapas, que sigamos ofrendando. Y si alguno pone en su corazón el Señor de también acompañarnos para los siguientes viajes que cada año se están haciendo, pues primero que empiece enseguida de su casa y con su vecino, compartiendo a su vecino, orando por su vecino, por su compañero de trabajo, por su familia, y de que el Señor lo va a capacitar. Él es el que lo va a llevar. Entonces ese es mi testimonio, fue de grande bendición y pues apuntado para el próximo año. Amén. Muy bien. No sé si ustedes de chiquitos le contaron esta historia. La historia de Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Recuerdan? Sí, claro. Dicen que era una princesa que era perseguida por su madrastra. Una reina que era malvada y que estaba obsesionada con su belleza, porque ella creía que era la más bella. Siempre le preguntaba a su espejo mágico: espejito, espejito, ¿no es verdad que yo soy la más bonita? Y el espejo decía: sí, mija, tú eres la más bonita. Pero lo que pasó en la historia es que Blancanieves se convierte en la más bella. Y un día le dice: espejito, espejito, yo soy la más bonita. No, Blancanieves es la más bonita. Se produjo el problema. Pues esta reina contrató a un cazador para que matara a Blancanieves. Pero entran los 7 enanitos y es rescatada. Se casó con un príncipe y la reina malvada fue castigada por su maldad. Bueno, a veces nosotros tratamos la Biblia como aquella reina con su espejo. Ella quería que el espejo le dijera lo que ella quería oír, que era la más bonita, ¿cierto? Que era muy bella. Sin embargo, se estaba engañando a sí mismo. Muchas veces buscamos pasajes en la Biblia que nos digan qué tan bonitos somos. Buscamos predicaciones que me inspiren. Ay, a mí me gusta tal predicador. Ay, me encanta, qué lindo predica. Porque en cierta manera estamos queriendo oír ciertas cosas, sobre todo aquellas cosas que nos gusta escuchar. Pero cuando el pastor o el predicador dice algo que no me gusta, ya no me gusta ese predicador. Muy regañón, ¿verdad? Como si cuando nosotros estuviésemos exponiendo la palabra fueran palabras nuestras y no la palabra de Dios.
vamos a darle un poquito de contexto, porque vamos a trabajar con Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 27. Santiago, medio hermano de Jesús, tiene que escribirle a judíos que se habían convertido al cristianismo, es decir, eran judíos cristianos que habían sido esparcidos por todo el imperio. Se cree que muchos de los lectores de Santiago estuvieron en Hechos capítulo 1 cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 de los Hechos. ¿Recuerdan el capítulo 2? Que decían, nosotros los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Se recuerdan? Bueno, muchos de ellos eran los receptores, es decir, los que recibieron la carta de Santiago. Judíos que se habían creído en Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos experimentaban una doble discriminación. Una discriminación por parte del Imperio Romano y una discriminación por parte de los judíos que no habían creído en Cristo como el Mesías. Estaban siendo extranjeros, como muchos de nosotros que venimos a nuestro país, pero este no es nuestro país de origen. Sufrían como consecuencia injusticias, discriminación, malos tratos, explotación por los ricos. Ese es el contexto, hermano, en que vivían los hermanos que recibieron la carta de Santiago. Pero lo que pasaba era que todas esas pruebas, todas esas luchas que ellos estaban enfrentando, producían que ellos empezaran a reaccionar en la carne. Empezaban a reaccionar mal ante el sufrimiento. En pocas palabras, ellos no se estaban viendo, pero como muy feos en el espejo de Dios. Si usted ve un poquito en el libro de Santiago, verá cómo habían problemas en la forma de hablar. Hablaban mal, tal vez con malas palabras o con ofensas, iras. Tenían discriminación aún en la misma iglesia. A los ricos los sentaban en un lugar, les rendían pleitesía, y a los pobres decían, no, tú por allá. Es decir, había muchas cosas en las cuales ellos no estaban viéndose bien en el espejo de la palabra de Dios. El propósito de Santiago, hermanos, es que se miraran en el espejo de la palabra. Que el hecho de tener fe no es solamente algo intelectual, no es solamente el asentamiento o el asentimiento, diría, de que Dios existe, de que Dios es bueno. No es tanto tener mucho conocimiento, mucha memorización de las escrituras, sino que esa fe en Jesucristo se viera en su vida práctica. En pocas palabras, aplicar la palabra. Nosotros hoy concluimos una serie de la palabra que tiene que ver con aplicar la palabra. Bueno, precisamente ese era el propósito que tenía Santiago cuando él escribe este libro. Ahora la pregunta viene, ¿cómo podemos nosotros practicar la palabra de Dios? Porque yo oigo a muchos hermanos de buen corazón que dicen, lo importante es aplicar la palabra, aplicar la palabra. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo Santiago explica acá que nosotros podemos aplicar la palabra de Dios? Bueno, lo primero que Santiago dice aquí en el verso 22 es que nosotros tenemos que dejar que el espejo de la palabra nos examine. Ve lo que dice el verso 22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no lo pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. El propósito de un espejo es mirarse para ver qué tan limpio y qué tan ordenado uno está para ir a algún lugar. ¿Es malo tener un espejo? No, para nada.
es algo necesario. Las hermanas sobre todo le tienen mucho cariño a los espejos, ¿verdad? Muy bien. Veo ya que la hermana aquí, Rosy, ya se modernizó, hasta puso una cosa ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, el propósito del espejo es poder examinarnos, ¿cierto? Al mirarnos nosotros en el espejo de la palabra, nos vemos como realmente somos. Santiago menciona aquí varios errores que nosotros debemos de evitar a la hora de mirarnos en el espejo de Dios. Primeramente, el primer error es simplemente mirarnos a nosotros mismos. Muchas veces no se estudia la palabra con la intención de aplicarla. Muchos creyentes sinceros realmente leen un capítulo de la Biblia, leen la Biblia en un año, y todo eso está muy bien. Pero el error es hacerlo como simplemente un ejercicio religioso, y muchas veces no le sacamos provechos. Es decir, lo hacemos como una rutina. ¿Por qué? Porque la conciencia nos molestaría si un día no hacemos un devocional, ¿verdad? Cuando en realidad lo que nos debería de preocupar es el descuido con el que estamos leyendo la palabra. Hermano, una lectura superficial de la Biblia, 5 minutos nada más de leer la escritura, es bueno. No vamos a decir que no es malo, no, es bueno. Pero lo que pasa es que no es suficiente como para poder analizarnos y hacer un examen espiritual profundo de cómo estamos nosotros delante de Dios. Hermano, esto requiere un tiempo, una atención, una devoción sincera a realmente concentrarse en lo que nosotros estamos leyendo. Una diferencia muy grande hay entre una foto y una radiografía. En la foto se ve la parte externa. Cuando se le hace una radiografía o un CT scan, se ve lo que está dentro del cuerpo. La foto revela lo que está afuera. El CT scan, creo que se llama así, ¿verdad? CT scan, así que se dice, ¿verdad? Ok, perfecto. O la radiografía muestra lo que está adentro. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos escudriña a nosotros. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es dejar que ella nos examine. Un segundo error es olvidarnos de lo que vemos. Un día la palabra nos habló, ¿y qué es lo que pasa? Se nos olvida las lecciones que Dios nos enseñó. Por eso es muy bueno, hermano, tener la costumbre de un diario espiritual. ¿De qué forma Dios me habló aquí? ¿De qué forma Dios me habló acá? Porque lo que pasa es que somos oidores olvidadizos. Si usted nota, hermano, domingo tras domingo en todas las iglesias, es muy raro que algún predicador nos diga algo nuevo. El propósito de la predicación normalmente es recordarnos lo que ya sabemos, porque la tendencia del ser humano es olvidarnos aquellas veces que Dios nos habló, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en problemas, la manera que Dios nos consoló, la manera que Dios nos levantó la fe. Es bueno ir atrás y poder rumiar la palabra de Dios. Y si Dios me habló de aquella manera, Dios me va a volver a hablar de la otra. Como la reina malvada, nosotros vamos y a cada rato tenemos que preguntarle al espejito, ¿verdad que soy bello? No, tú no eres bello. Chayanne es más bello que tú, ¿verdad? Y nos decepcionamos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Nosotros miramos desde el punto de vista un espejo, viendo las cosas materiales, las cosas externas. Pero lo importante aquí no es usar el espejo de la reina, sino el espejo del Rey de Reyes, Señor de Señores, que se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente se lee, nos lee a nosotros, nos escudriña. ¿Y sabe lo que pasa cuando uno verdaderamente lee la palabra? No se ve muy bonito. No, espejito, espejito, ¿te equivocaste? No, no me equivoqué, estás bien feo y necesitas cambiar aquí, acá, acá. Una de las cosas que me gusta de este espejo, hermano, es, si usted le ve, este es de Claudia, ¿verdad?
Este es normal, un espejo normal. Pero cuando usted le da vuelta acá, mire, hermano, se le ven hasta los poros, todos los barritos que hay ahí. Yo pensaba que estaba en mi cara mejor. No, es un desastre cuando usted pone. Y ese aumento de ese espejo le hace así. Le digo, no, para la otra parte mejor, ¿verdad? Porque no nos gusta. No nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta vernos en la realidad. Y algo que yo veo acá, hermano, es que un tercer error que él marca aquí es que la palabra está dada para nosotros encontrarnos con la verdad. La verdad de quiénes somos y cómo estamos. Hermano, cuando Isaías tuvo un encuentro, porque cada vez que nosotros vamos a leer la palabra tenemos un encuentro con Dios. Y cuando Isaías tuvo un encuentro con Dios, cuando tuvo un encuentro con la palabra de Dios, cuando Dios le habló, dijo: ay de mí que estoy perdido. Pedro clamó, le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Job confesó, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tienes un encuentro con la palabra de Dios, cuando Dios te habla, cuando Dios realmente entra a lo más profundo de nuestros pensamientos, ahí es cuando nosotros empezamos a crecer. Y dejamos nosotros de engañarnos a nosotros mismos. Cuando oímos, cuando leemos la palabra, lo hacemos no solamente para oír, sino hablamos para la acción. Y cuando estamos frente a la palabra, nos desnudamos delante de Dios y decimos como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Conoce mi corazón. Hermano, la manera de nosotros poder sacarle provecho a la palabra es ir a ella sin ánimo de engañarnos a nosotros mismos, sin ánimo de ir a buscar un espejito mágico que nos diga qué tan bellos somos, de escuchar una predicación solamente para yo oír lo bonito o lo lindo, sino también lo feo, lo horrible en la cual yo necesito cambiar. Yo me recuerdo que mi hermano, cuando estaba joven, me decía: Fernando, tú siempre, no importa dónde tú estés, no importa el error que tú hayas cometido. Mi hermano Willy me lo dijo una vez, yo tendría 12, 13 años. Nunca huyas, enfréntate. Nunca huyas de la verdad. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Es que no crecemos, nos estancamos. Entonces no hay un crecimiento espiritual. Lo más lindo, hermano, es cuando uno es honesto delante de Dios, como el salmista que dijo al Señor: sí, yo he pecado y yo he hecho lo malo delante de ti. Esa es la manera que uno crece. Esa es la manera que uno crece, cuando uno es confrontado con la palabra y la palabra me dice: eres así, estás feo aquí. Ya, gloria a Dios. Hermano, cuando nos dicen lo que queremos oír, nos estancamos. Pero cuando nos dicen las áreas difíciles, crecemos. Entonces no queremos estancarnos, queremos que progresar. Un segundo consejo que da aquí la palabra es cómo nosotros podemos practicar la palabra de Dios. No solamente dejando que ella nos examine, sino obedeciendo a lo que ella nos está diciendo. Recuerde, hermano, que cuando nosotros abrimos la palabra, estamos teniendo una conversación con Dios. Dios empieza a hablarnos al corazón. Recuerda lo que le dije anteriormente: lo primero es tener esa disposición para escuchar aún lo que no nos gusta escuchar. Ser sensible, no sacar orgullo, no sacar pretexto. No, está bien, Señor, yo soy así. Bueno, cuando damos ese primer paso, entonces el próximo paso es la obediencia. Ve lo que dice el verso 25. Pero
quien se fija atentamente en la ley de la palabra, de la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición. Ahora, ¿por qué Santiago habla aquí la ley de la libertad? La ley es la palabra de Dios. La libertad, ¿por qué? Porque todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Jesús dijo: si permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de esclavitud, libre de estar tomando pastillas por cuestión de no poder dormir, por el estrés, por el sufrimiento. Cuando tú y yo, hermanos, realmente creemos la palabra, actuamos en consecuencia. Y esa palabra me liberta de la anorexia, esa palabra me libera de la bulimia, esa palabra me liberta de estar esclavizado a la pornografía, de estar libre del chisme, estar libre del remordimiento, estar libre de nosotros tener una vida vacía, una vida hueca, una vida con falta de paz. Hermanos, dice la palabra que no hay paz para el impío. Cuando nosotros aplicamos la palabra, su palabra nos da paz. Su palabra, el Espíritu Santo empieza a tocar nuestros corazones, porque la palabra no solamente nos examina, nuestra palabra nos ayuda a purificarnos, a decir aquí: arregla esto otro, pon atención acá, pon atención acá. ¿Y cuál va a ser el resultado de la obediencia? Hermanos, hermanitos míos, queridos y amados, ¿recuerdan el Salmo 1? ¿Recuerdan esa predicación? Dios está interesado más que tú y que yo en tu felicidad. Dios no es el interés de Dios torturarnos. El interés de Dios es que nosotros seamos realmente felices, aún en medio de las tribulaciones que nosotros estamos experimentando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay felicidad sin obediencia a la palabra. Hermano, el gran secreto de la vida cristiana es la obediencia. Jesús dijo: muy alto será llamado aquel que predique acerca de la obediencia. No es oír, no es llenarse la cabeza de muchos títulos, de muchas maestrías, doctorados, lo que usted quiera, memorizarse una gran cantidad de cosas, leer la palabra en el griego, en el hebreo, en el arameo, en lo que usted quiera. Es ponerla a vivir en nuestra vida, valga la redundancia. Y eso fue lo que hizo José. Y dice la palabra que Jehová estaba con José. ¿Y por qué Jehová estaba con José? Porque José era obediente a la palabra de Dios. Dice que Jehová estaba con él y fue varón próspero, y que estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermano, Job fue un hombre próspero, y hoy se está predicando un falso evangelio de la prosperidad. Todos estamos entendidos de eso, pero no se trata de que yo voy a hacer algo para que Dios me dé. La prosperidad del Señor no solamente material, es espiritual, es familiar, es ver a tus hijos, es ver a tus nietos, es de contar con una iglesia, con hermanos lindos y queridos. Todos son bendiciones de Dios, todos son prosperidad, donde Dios te hace sentir en tu corazón de que tú eres una persona feliz, de que tú tienes paz en tu corazón, de que tu vida no va para atrás como el cangrejo, sino va adelante. Tú sientes que la mano de Jehová está sobre ti. Lo experimenta, pero eso es como una añadidura a la bendición. Cuando nosotros somos obedientes, hermano, hasta nos cumple los caprichos. Cuando estábamos allá, recuerdo que Claudia estaba queriendo tener tamarindo, quería comer tamarindo, a ella le encanta el tamarindo, y no dijo nada, nada más pensó en su corazón: ojalá que, pero no era tiempo. Apenas empezaban algunos y no encontrábamos tamarindo por ninguna parte. Fuimos allá, estábamos obedeciendo la voz del Señor, y ella estaba enseñándole a los niños. Y sin ella decir una sola palabra, una niña le dijo: ¿entonces tú quieres tamarindo? Y Claudia se quedó así. Sí, dice: permiso, maestra. Y fue y le trajo una bolsa llena de tamarindo. Dios, hermano, hasta las cosas más chiquitas, Dios nos bendice cuando nosotros estamos haciendo
obedientes al llamado de Él. Y estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Aún nos chifla, hermano. A veces estamos chiflados y embrasilados. Bueno, no tanto ahí, ¿verdad? No tanto en Brasil. Pero sí nos da nuestras chiflazones de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, hermano, el rey Ezequías, ¿qué pasó con el rey Ezequías? Dice que siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba, porque la mano del Señor estaba sobre él. Bueno, hemos visto dos aspectos de cómo podemos nosotros aplicar la palabra. Hemos visto que dejando que ella nos examine y obedeciéndola. Ahora hay una última cosa que yo quiero tocar. Ve el verso 26. Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Valga ver, tremenda traducción esta. Bueno, la religión pura y sin mancha, pero dice la verdad, delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. La palabra traducida aquí, religión, no es lo que nosotros tenemos en mente. No es la costumbre de ir a un lugar. Esa no es la idea de la palabra en el griego original. Esta palabra solamente aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y la idea que trae, fíjese qué idea trae. La idea que trae es de adorar, de servir a un Dios. Entonces, cuando se habla de, o ellos usaban esta palabra, tenía la idea de adorar a un Dios, de servir a un Dios. En este caso, Santiago lo usa de servir a Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, lo que está hablando aquí Santiago es que no basta con solamente examinar y obedecer desde el punto de vista personal. Yo obedezco la palabra yo como persona. No, ahora se extiende a otras personas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos practicar la palabra? Primeramente, los 2 pasos anteriores que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestro ser interior. Pero ahora va un servicio a otros. ¿En qué forma? En la manera de hablar. Mira lo que dice el verso 26. Si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Es decir, su servicio a Dios no sirve para nada. ¿Cómo? Sí. Es que la lengua, hermano, revela el corazón, como dice el libro. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versos 34 y 35. Con la boca, el mismo Santiago dice, bendecimos y maldecimos. Con las palabras nosotros herimos o sanamos. Con la lengua nosotros podemos darnos cuenta de cómo está esa alma. La lengua publica, hermanos, lo que hay en el corazón. Si nuestro corazón está sucio, saldrá a la luz con palabras hirientes, con indirectas, aún usando chistes. Pero si nuestro corazón es recto delante de Dios, saldrán palabras de ánimo, palabras de elogio, palabras de consuelo, de caballerosidad, de comprensión, de alabanza, palabras que edifican, palabras que sirven, que tienen un provecho para las personas que nos escuchan. Por lo tanto, si hacemos algo de palabra o de hecho, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y el mismo Santiago dice, la lengua es la que controla todo el cuerpo, ¿verdad? Como un pequeño timón gobierna toda una nave. Entonces, la forma que nosotros estemos hablando, o ministramos o destruimos. Y Dios no nos ha llamado a destruir a personas. Dios nos ha llamado a que cada palabra sea de bendición, como el salmista, que él decía, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, Señor. Amén. Oremos, hermano, para que nuestra palabra traiga sanidad,
para que nuestra palabra traiga bendición a otras personas que la necesitan. Este mundo no necesita más odio. Este mundo no necesita más crítica. Este mundo necesita personas como nosotros que tenemos el mensaje de amor que el Señor nos ha dado en el corazón para compartir palabras de amor, palabras que edifiquen, palabras que ayuden. La palabra de Dios, una vez que ha sido puesta dentro de nuestro corazón, una vez que nosotros hemos examinado nuestra condición delante de Dios, una vez que nos hemos visto en el espejo de Dios, no en este lado sino en el otro que es más profundo, nosotros estamos preparados entonces para ministrar a otro. ¿Para qué? Para poder llevar un mensaje de esperanza, para dar un mensaje de ánimo. ¿Cuántas personas hay que están con dificultades de depresión y uno lo critica más, pues lo hunde más? No, el mensaje de Cristo es un mensaje de restauración. El mensaje de la palabra es un mensaje de esperanza. El mensaje que tenemos que dar es un mensaje de amor. Pero eso primeramente tiene que estar dentro de nuestro corazón, para que la boca hable las grandezas de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, y proclamar esas verdades, proclamar realmente las bellezas y las cualidades de Cristo Jesús, y de que ellos también pueden tener paz, y que ellos también pueden tener propósito en la vida, y que ellos también pueden ser restaurados en amor. El mundo no necesita más crítica, ya ellos lo saben. Lo que necesitan es la palabra de verdad, la palabra de verdad. Por lo tanto, él dice no solamente la palabra, el servicio. Dice aquí: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Después de vernos a nosotros mismos, tenemos que ver a los demás y ver sus necesidades. Isaías primeramente vio al Señor, después se vio a sí mismo, y después vio a las personas que tenía que ministrar. Las palabras, hermanos, y eso no lo tenemos que decir todos, las palabras no sustituyen las obras de amor. Lo voy a repetir: las palabras no sustituyen las obras de amor. Dios no quiere que nosotros le paguemos a alguien para que otros ministren en nuestro lugar. No, nos toca a nosotros. Yo pude haber dado dinero para este viaje misionero, pero Dios no quería mi dinero. Dios me quería a mí allá. A mí allá. Y entonces había que ser obediente e ir allá y servir a ellos. Otra cosa, hermano, él termina acá diciendo que nosotros debemos de apartarnos de la maldad de este mundo. El mundo, que dice aquí el verso 27, es la sociedad sin Dios. Como hijos de Dios, nosotros estamos físicamente en el mundo, pero no somos del mundo. Somos enviados al mundo, hermano, para ganar a otros para Cristo. Si nos mantenemos separados del mundo, entonces nosotros vamos a poder servir a los demás. Por lo tanto, aquí Dios nos está llamando y nos está haciendo un llamamiento a cada uno de nosotros. A manera de conclusión, hermano, yo les invito a tomar la decisión de no engañarnos a nosotros mismos. Yo me la hago a mí también. Yo voy a tomar la decisión de no engañarme a mí mismo. No tratar de oír lo que yo quiero oír, sino a veces lo que no quiero oír, porque eso me va a hacer crecer. Le pido otra cosa más, hermano. Vayamos a la palabra, no como la reina, lo que ella quería escuchar, sino lo que nosotros necesitamos para crecer. Tomemos la decisión, hermano. Yo le pido que usted hoy haga una decisión delante del Señor y tome la decisión de ser obediente, para que usted pueda ver la mano de Dios sobre usted y sobre su familia. Y yo le pido: ¿de qué forma Dios le está hablando a usted para servirle? Estos son muchos de estos hermanos que fuimos acá en el viaje misionero. En el caso del hermano Fernando, nunca había ido a un viaje misionero, pero fue obediente, y mira, ahora hay que mandarlo a callar, ¿verdad? Porque habla por donde quiera. Así que le voy a pedir al hermano Gilberto si él puede pasar y también nos puede compartir un poquito más de la palabra, de cómo nosotros podemos
ponerla en práctica. El hermano, creo que el hermano David nos estaba haciendo un reto, lo vi en los otros cultos, de memorizarnos Romanos 8 del 31 al 39. Ajá. Anoten, Romanos 8, 31 al 39 para memorizar esos versículos. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Levante la mano lo que lo vamos a memorizar. Amén. Bueno, muy bien, hermano. Gracias, pastor. Hermanos, el Señor les bendiga. Yo creo que el mensaje más claro que el espejo no puede estar. Hermanos, todos sabemos la teoría, ¿verdad? Todos sabemos la teoría, conocemos mucho de la Biblia. Ahora es practicarlo, ¿verdad? Ahí es lo más importante, el practicar lo que hemos aprendido por años. Yo creo que muchos tenemos bastantes años en el Evangelio, ¿verdad? Tal vez otros tengan menos tiempo, pero hermanos, el llamado es ir y predicar el Evangelio. Dios nos dio la oportunidad de ir a Chiapas. Esta fue mi tercera ocasión que fui, y cada vez que voy Dios habla a mi vida. Damos gracias a Dios porque nos llevó con bien y nos trajo con bien. Fue una bendición el poder estar allá con los hermanos en Chiapas. Es un poquito lejos, por no decir que mucho, y un poquito los caminos muy diferentes. Aquí el valle todo es plano, hermanos, ¿verdad? Allá plano no hay nada. Pero hermanos, es una ciudad que el Evangelio ha sido predicado. La mayoría de la gente ha escuchado el Evangelio. Dios nos ha usado en este viaje para poder ir y capacitar a los hermanos, ir a enseñarles cómo enseñar las hermanas con los niños, con las mujeres. Dios ha dado a las hermanas los dones de la enseñanza, y gloria a Dios que pudimos ir y capacitar a los hermanos. También se visitó, se evangelizó. Y hermanos, estamos haciendo planes para regresar el próximo año. Anoche precisamente nos reunimos, los que fuimos, y todos dijeron que quieren regresar. Ahora vamos a seguir, y el propósito es ir y capacitar, ¿verdad?, a los hermanos, a la enseñanza. Hermanos, tenemos un año. Si usted quiere apuntarse, está invitado. Primero Dios, va a ser el próximo año, la misma semana de Spring Break. Lo vamos a realizar. Hermanos, si no puede ir por X situación, hermanos, el llamado es lo mismo. Tenemos que empezar por nuestro vecino, en nuestra ciudad, a nuestro alrededor, porque muchas veces escuchamos un viaje misionero y yo quiero ir, ¿verdad? Pero el vecino no sabe ni que somos cristianos, porque no le hemos testificado, ¿verdad? Y es padre ir a un viaje misionero, pero la responsabilidad comienza a nuestro alrededor primero. Tenemos que testificar, ¿verdad? Porque si usted se quiere apuntar para el próximo año, hermanos, le vamos a hacer un examen. Es serio, hermanos, ¿verdad? Si usted no es testigo en su vecindario, pues vamos a ponerle por examen que tiene que primero en su vecindario evangelizar, y luego ya ir y querer conquistar el mundo, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Porque dice el Salmo 96:3, me gusta mucho el Salmo dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Amén, ¿verdad? Se nos ha dado el mandato de ir, proclamar y anunciar por todas partes las maravillas de Dios. Hermanos, damos gloria a Dios por el viaje. Fue de mucha bendición, ¿verdad? Ya después los hermanos les contarán en nuestro regreso de Reynosa. Fue algo un poquito arriesgado, pero el Señor nos trajo con bien. Y el lunes llegamos tarde a la casa por un accidente muy fuerte que hubo en Reynosa. Precisamente nosotros estábamos bajando del avión cuando el accidente pasó, y tuvimos que caminar varias cuadras y caminar hasta el puente, porque no había manera de ir en taxi. Pero ya los hermanos les contarán sus propias experiencias. Pero hermanos, pongamos en práctica, hermanos, toda la teoría que hemos aprendido, ¿verdad? Conocemos mucho la Biblia, ahora es practicarla, amén, vivirla. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Amén, 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 gracias.
Muy bien, hermanos, si nos podemos poner de pie.